Muy bien, muy bien. Bienvenido a su programa Piénsalo Bien y damos gracias al Señor que nos permite hacer este programa y el que hemos preparado para esta ocasión yo sé que va a ser del interés de todos ustedes porque vamos a estar tratando un tema que creo que la mayoría de los que aquí están o están viviendo en esta etapa de la vida o ya pasaron o van a vivir. O sea que no hay forma de escaparse a eso, porque vamos a estar hablando de las dinámicas que se dan en la adolescencia. Yo viví esa etapa cuando la adolescencia era blanco y negro, y miren que realmente pasé por una serie de situaciones que de yo haber sabido todo lo que eso era, como quiera yo la hubiera pasado, porque era muy cabeza dura. Así que yo creo que vamos a tener un tiempo de conversación y esto debe llevarnos a la reflexión. Algunos llaman que la adolescencia es una de las etapas críticas de la vida, pero realmente es una etapa de la vida hermosa donde ciertamente nos encontramos con situaciones críticas, pero también es la época de soñar, de prepararnos para el futuro, de forjar un criterio, de tener convicciones. Quiere decir que no solamente debemos de ver la adolescencia desde el punto de vista fatalista, trágico, no, es una etapa de la vida de oportunidades. Y para hablar con mayor propiedad, acerca de lo que es la salud emocional y mental de los adolescentes, tenemos con nosotros a la licenciada Karen Ovalles. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Karen, ahí está su público, mundialmente famosa. Qué bueno tenerla, Karen. Pase por aquí, siéntese. Wow, yo no sabía que usted tenía un público tan entusiasta. Ay, qué lindo. Bueno, con esa especialidad que usted tiene en educación y trabajando con adolescentes con tantos años, yo me imagino que se ha ganado el afecto y el cariño de todos ellos. Yo recuerdo cuando yo tuve mi primera consulta con usted, siendo ya un adolescente, ya entrando en edad, y esos consejos que me dio me ayudaron grandemente, y quiero aprovechar públicamente para darle las gracias por tanto consejo. Seguro que fui yo. No creo que fuera yo. De verdad que gracias, voy a llevar eso por la en mi corazón. Yo sé que ya tiene mucho tiempo enseñando y trabajando con adolescentes. Nuestra hermana y amiga Karen es licenciada en psicología, es psicóloga clínica y tiene un máster en educación y ha dedicado parte de su vida a trabajar con este público en este segmento de la vida como es la adolescencia. Y son tan buenos sus consejos que ya yo llevo muchos años en el ministerio, mucho tiempo en el ministerio y me han servido de mucho. Así que, ¿por qué es importante, Karen, para comenzar hablando inmediatamente, es importante hablar de la salud mental del adolescente? Es que hablar de la salud mental en otra etapa de la vida no es tan importante. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la adolescencia, en que tenemos que prestarle atención? ¿Cuál es la razón principal o las razones principales para ello? Bueno, hay dos razones básicas. Y es que una es que la etapa de la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no necesariamente es algo malo, pero sí es un periodo de sensibilidad donde el adolescente está transformándose, tanto físicamente, cognitivamente, socialmente, espiritualmente. Es la etapa de la vida donde aparecen más transformaciones. Y la otra razón es que de 1.200 millones de adolescentes que hay en el mundo, representa el 16% de la población a nivel mundial. Se dice, ¿verdad?, en las estadísticas, que un 40% de esa población tiene algún tipo de situación en salud mental. Estamos hablando de que hay un alto porcentaje, sobre todo después de pandemia, que los adolescentes están mostrando indicadores importantes de salud mental, como son ansiedad, depresión, conductas oposicionistas, problemas de la alimentación. Hay muchas manifestaciones, diagnosticadas o no, en los adolescentes, y eso tiene razones. Qué bien
Qué interesante eso. Y usted menciona que se ha acentuado después de la pandemia. ¿Por qué? Definitivamente la pandemia fue un golpe duro, sobre todo a esta etapa, a este grupo etario. ¿Por qué? Porque la característica de la adolescencia necesita de un acompañamiento, necesita de la experiencia, necesita de deportes, de la parte de sus pares, de los grupos de su propia edad. Es muy importante la interacción. Necesitan estar conectados con la realidad, estar involucrados en causas sociales, estar aprendiendo de la vida y del mundo, porque es la etapa donde tú desarrollas habilidades para la vida. Es ahí donde tú aprendes a negociar, a ceder, a competir. Desarrolla, como usted decía al principio, es una etapa de oportunidad para desarrollar talentos. Ese cerebro está listo para desarrollar una serie de cualidades. Pero ¿qué pasó en esos 2 años? Estos adolescentes fueron aislados, fueron desconectados de la realidad presencial. Muchos de ellos perdieron seres queridos, pasaron por pérdidas, por duelo. Y muchos de ellos conectaron esa necesidad de interacción a la virtualidad y se hicieron muy presos de lo que es la realidad virtual, creando comunidades con personas que nunca llegaron a conocer, desarrollaron a veces codependencias o dependencias a los videojuegos, a determinados dispositivos, ¿verdad? Y estamos hablando de que jóvenes que sus padres siguieron trabajando fuera o dentro de casa, permanecían 8, 9 y 10 horas conectados a un dispositivo, ya sea académicamente, pero luego se quedaban interminablemente. Hemos visto como muchos de esos jóvenes les ha costado mucho superar esa etapa y volver otra vez a conectar con la realidad, a desarrollar habilidades sociales. Los tímidos se volvieron más tímidos, los agresivos más agresivos, Exacto. los asertivos líderes perdieron esa habilidad porque estuvieron desconectados por mucho tiempo. Entonces ha habido que hacer un esfuerzo de la familia, de la escuela, los terapeutas, los consejeros, para poder acompañar a esa generación a seguir adelante. Pero ¿está consciente el adolescente que está pasando por estas situaciones de eso? Porque me imagino que habrá confrontaciones entre padres y adolescentes y ellos creen que están bien y ellos entienden que los papás no tienen razón. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en el cerebro y en el cuerpo de una persona que está pasando por esa etapa de la vida? Ellos están más conscientes de lo que nosotros Ah, pensamos. se hacen. Ya yo sé. Ellos sufren. Vamos a decir que el adolescente sufre ya internamente mucho estrés. ¿Por qué? Porque está en una etapa intermedia donde todavía depende de los padres en todos los sentidos, vamos a decir, pero ya está en capacidad de tomar sus propias decisiones y a veces no sabe cómo hacerlo o cuando lo intenta hacer, se encuentra de frente a un papá, una mamá, un maestro que se siente desafiado, lo toma a nivel personal, no tiene la asertividad para poder lidiar con ese pensamiento crítico que está iniciando y que se está empezando a desarrollar. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo de que este joven quiere ser independiente, autónomo, decir, no, papi, yo soy el que sé, todavía su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro última en desarrollarse, que es la encargada de tomar buenas decisiones, encargada de planificar, de ser sabios, no está completamente desarrollada y entonces él está como entra en este in-between y los padres se asustan, decirle, pero es que tú cogiste un deporte hoy, mañana quieres otro, pero ¿qué pasa con tus notas? Pero tú tienes un amigo hoy, ese amigo no te conviene y tú Son continúas. cambiantes, como que Son tú no lo entiendes. cambiantes, no siempre toman las mejores decisiones, pero en vez de verlo como un mal, tenemos que aprender a verlo como un proceso de entrenamiento para la vida y acompañarlos con menos ansiedad. Estar ahí para guiar, para influenciar, pero tenemos que reconocer que no podemos aplicar la misma autoridad a un niño de 5, 6, 8 años que a un joven de 14 y de 15 años. El papá, la mamá, el educador, el consejero, tenemos que aprender a movernos con ellos y a ser un referente confiables para ellos. Y lamentablemente lo que hacemos es que cerramos la comunicación.
Cuando ellos intentan comunicar lo que están experimentando internamente, las dudas, la confusión, el temor, depende mucho de lo que los demás digan. Entonces un adulto le dice muy fácilmente, no te lleves de la gente, tú tienes que tener tu propia personalidad. No es así tan sencillo en esa etapa. Nosotros lo podemos decir fácilmente desde aquí, ¿verdad? De la posición de adultos. Pero en esa etapa, la referencia social es muy importante, lo que piensen de mí. ¿Qué pasó en pandemia y qué pasa con la tecnología en las redes sociales? Las redes sociales han puesto todavía en juego mucho más la identidad del adolescente. Por ejemplo, en las chicas, el tema de la imagen corporal. No es suficiente con decir su papá o su mamá, tú eres bella, tú eres linda como quiera, tú te ves bien. Su referente es lo que ellos ven en las redes sociales. Lo que dicen los coreanos. Lo que dicen los coreanos, por ejemplo, lo que dice la cultura. Y ¿Sabe qué? Que muchos muchachos que yo conozco, como las chicas están buscando como referencia los coreanos, ellos están buscando de cómo se ponen los ojitos así para ver si parecen coreanos. Y yo le pregunto, ¿y qué vamos a hacer con el cabello? ¿cómo lo ponemos así chino? Sí, sí, Lo sí. logran. Sí, exactamente. Pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Ahí el peso, el tipo de cabello, la ropa, todo eso va generando una inseguridad básica en ese joven. Y si nosotros los adultos a veces aumentamos ese estrés porque no sabemos comunicarnos con ellos. Hicimos un programa donde hablábamos de los adolescentes y ya no desde el punto de vista de cómo es la salud mental, pero comenzamos a construir un perfil. Y para ser adolescente, lo primero, el primer requisito para ser adolescente es andar con un hoodie puesto. Un hoodie puesto. Pero aquí no hace frío. Y usted ve entonces los sudores, pero andan con un hoodie puesto. Así. ¿Por qué eso? La otra cosa que encima del hoodie andan con una mochila también. Muy bien. Entonces, andan con una mochila, pero eso no se sabe qué hay ahí adentro. Entonces, adoptan ciertos estereotipos, están en una búsqueda de identidad en esa etapa. Las personas que se encuentran en esa dinámica están en una búsqueda de identidad. ¿Cuáles son los patrones que buscan? Sí, ellos están en ese tiempo, no, aunque finalmente se identifican con sus padres, es una etapa donde ellos quieren buscar diferenciarse de sus papás, no complacer, no cumplir con esas expectativas que sus padres tienen de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser personas, necesitan ser individuos con un llamado diferente. El universo de casa no es No suficiente. es suficiente el universo de casa, ellos necesitan ser validados afuera, poder sentir que pertenecen a una tribu o a un contexto que ya va más allá del contexto familiar. Entonces, para ese sentirse que pertenecen, a veces negocian muchas cosas, pero eso de los jaques cerrados y esa forma de vestir es importante, porque aunque no todos, pero quiero mencionar eso en caso de salud mental, muchos jóvenes cada vez más, tristemente, en este proceso de trastornos de depresión, de ansiedad, tienden a lastimarse a sí mismos. Y lo estamos viendo en consulta y muchas veces tienen laceraciones. Y hemos visto que el uso a veces, que no es general, ni vamos a ver a un joven que tiene un jaque puesto y vamos a decir, tiene un problema, para nada. Pero si estamos observando y estamos uniendo los puntos, ¿verdad? Y vemos a un adolescente que se está aislando, que cambia de conducta de manera radical, que no habla, que tiene trastornos de la alimentación y que también vive todo el tiempo cubierto, hay que explorar, hay que buscar ayuda, hay que acercarse, porque probablemente está pasando un proceso que nadie sabe, porque muchas veces no se detecta. Algunos de estos indicadores pasan y decimos, es la adolescencia, eso es parte de la crisis de la adolescencia. Pero como usted decía, no necesariamente tiene que ser así. Entonces hay que investigar. Yo me imagino que en esta búsqueda de identidad, en esas expectativas que ellos mismos pueden crearse, una cosa es su mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Y
muchas frustraciones, me imagino, que vienen cuando ese mundo ideal choca con el mundo real y puede evolucionar hasta a veces hasta en trastornos. ¿Cuáles serían esos trastornos más comunes? Bueno, el 40% más o menos de esa población a nivel global, como decía ahorita, del adolescente, el 40% sufre o se ha detectado, se ha diagnosticado con depresión y ansiedad. Esos son los indicadores más elevados. Luego vienen los problemas de alimentación como bulimia y anorexia. Puede ser también conductas disociativas o oposicionistas, mejor dicho, donde ese adolescente que desafía, una conducta desafiante permanentemente en la escuela, en la casa. Puede haber déficit de atención con o sin hiperactividad, diagnosticado o no diagnosticado, pero que se exacerba en la adolescencia. Un niño que no fue diagnosticado a tiempo y llega a la adolescencia con un déficit de atención no tratado y no medicado o no trabajado en terapia, es un adolescente caótico, es un adolescente que va a ser rebelde, que le va a costar mucho mantenerse estable en la escuela, sus calificaciones, un proyecto de vida, porque cognitivamente no está funcionando bien. Pero yo me imagino también que eso se potencializa porque eh, yo escuché a un profesional de la conducta con mucha experiencia, donde él decía que él está preparado, hablaba de todos sus grados y de toda la experiencia que tenía, y que él a veces se sentía impotente trabajando con sus hijos adolescentes y que él tenía problemas, pero que aún así él decía, bueno, yo tengo las herramientas y mis hijos, y hablaba de los hijos que tenía, ya habían pasado esa etapa. Dice, yo tuve problemas con este y con este. Y eso que yo soy un profesional y mi hogar es un hogar funcional. Me imagino, y así comenzaba al principio, que eso se potencializa cuando el hogar es disfuncional y el padre no tiene herramientas para enfrentar esto. Definitivamente, cuando hablamos de factores de riesgo, ese es uno de los factores de riesgo más elevados. Hay muchos, está la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación, de oportunidades para educarse, pero cuando hay una familia desestructurada, no necesariamente es una familia disfuncional porque no está el papá o no está la mamá. Un ejemplo, tenemos una familia nuclear, papá, mamá y los Sí, hijos, pero hay una incompatibilidad entre lo que el padre dice y lo que hace. Hay una incoherencia en los modelos a seguir. Esta incoherencia cuando somos niños no se nota, no se toma mucho en cuenta y los padres se acostumbran a decir algo y a hacer otra cosa, ¿verdad? Y es muy, muy dañino cuando el padre y la madre, cuando el niño o el jovencito dice, papá, pero no entiendo, ¿por qué haces esto? Porque tú siempre toda la vida me has dicho esto, ¿por qué haces lo otro? Y este papá no tiene la humildad, la madurez de decir, mi hijo, sí, yo lucho con este tema en mi vida, yo reconozco que yo estoy fallando. Si es un papá que evade, que niega, que no reconoce, eso es de altísimo riesgo para un adolescente. No hay que hacer una familia perfecta, pero sí una familia genuina, comprometida. Eso es un factor de protección para un adolescente. seguro. Y sobre todo que los hijos no se llevan de consejos, sino del ejemplo. Y resulta confuso que los padres exijan una cosa y después hagan algo totalmente contrario. Y es irónico porque a veces uno no le da un buen ejemplo a los hijos, sin embargo, uno no quiere que los hijos repliquen lo que ellos están viendo en la casa. Definitivamente. Y un padre con dificultades no significa que quede completamente invalidado para ser un buen ejemplo. Un padre o una madre con cierto grado de dificultad, todos lo tenemos, simplemente es reconocer, pedir perdón, buscar ayuda, poder tener esa capacidad de poder conectar con su adolescente. A veces los padres nos encaramamos allá arriba y decimos, porque cuando yo tenía tu edad, porque mis padres a mí nunca me dejaron hacer, yo jamás le hablé así a mis padres. Ujú. Yo creo que tenemos que tratar de escuchar un poco más, volvernos periodistas y preguntar más.
Y no es que no vayamos a hablar y a instruir. De hecho, la palabra de Dios nos llama a instruir a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Pero la comunicación primero es determinante. Escuchar, tratar de entender qué pasa en el corazón y el cerebro y en la mente de mi adolescente. Y sin asustarnos, sin espantarnos, sea lo que sea que escuchemos o encontremos o miremos, guardar esa compostura, guardar esa prudencia y decir con tu lenguaje verbal y no verbal, sea lo que sea, yo estoy aquí para ayudarte, yo tengo la capacidad de estar a tu lado. Debe ser el mensaje. Excelente. Y Karen, entonces hay una tendencia desde hace algunos años, algunas décadas, donde se promueve que los padres sean, en vez de padres, usen roles de iguales. Que los padres se vean a sí mismos como amigos de sus hijos, y vemos ejemplos de personas públicas, y dicen, no, yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija, nosotros vamos a fiestas juntos, y esa jerarquía se diluye, se erosiona. ¿Realmente es recomendable eso, buscando de que una mayor comprensión entre padre e hijos? No, yo creo que es una estrategia distorsionada de lo que debe ser la intimidad con tu hijo como padre y como madre. Son dos cosas distintas. El adolescente necesita sentir que tiene columnas fuertes a su alrededor. Y ese padre aunque no lo manifieste, aunque lo rechace, aunque no te escuche, para él siempre va a ser un referente tu papá y tu mamá, aunque lo mire de lejos. Cuando un papá negocia ese rol, esa jerarquía y se pone al mismo nivel y vestimos iguales y hablamos iguales y me junto con tus compañeros y soy parte del mismo, está perdiendo la oportunidad de ser una influencia y no una amistad. Lo que sí necesitamos es influenciar y no mandar permanentemente. ¿Significa esto que vamos a ser completamente permisivos? ¿Que vamos en pro de ganarnos al adolescente, de tener comunicación con ellos, no vamos a establecer reglas? Claro que sí. Vi un TikTok, una de estas cosas, donde este papá entró a una habitación de su adolescente y dice, te acabo de escuchar que estrellaste la puerta y le dijiste a tu mamá que tú no ibas a cenar. No, porque yo estoy aquí ocupado, no he terminado. Y le dice el papá, es verdad, tú estás así. Oh, ¿y hace falta algo? ¿Quieres que te traiga algo? No, yo estoy bien. Ok. Y el papá viene y se devuelve. Quito, no, nada violento, muy en calma, arrancó de golpe la puerta, dijo, déjame llevármela, no vaya a ser cosa que se vaya a estrellar de una vez. Otra vez, y después se devolvió y dijo, en 2 segundos quiero tu habitación arreglada. O sea, asumió con respeto, con control, Exacto. pero un rol de papá, estableciendo la ley en casa, respaldando a la madre. Ahora, esa no puede ser la comunicación permanente. Ahora, cuando hay que establecer la jerarquía y respetarla, hay que hacerlo, no importa la edad que tenga. Exactamente. Creo que estamos dando respuestas equivocadas a problemas reales. Realmente hay padres que no han asumido sus roles como padres, y creemos que la alternativa a esos malos roles es todas esas soluciones emergentes que estamos planteando y que estamos viendo hoy en día. Ciertamente yo creo que vamos a necesitar otro programa más, pero ¿qué mensaje podemos, ya antes de concluir, podemos dar a los padres, a los adolescentes? ¿Qué esperanza hay? ¿Se puede sobrevivir a la adolescencia? Yo sobreviví. Obviamente a veces no se nota mucho, pero sí sobreviví, y damos muchas gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder mirar hacia atrás y ver su gracia, ver su misericordia, cómo Él trastornó muchos planes que uno tenía, que nos puso en el camino. ¿Qué nota de esperanza podemos tener para los padres que están lidiando para adolescentes que se encuentran que ellos no valen nada, que están sumidos en una depresión? ¿Qué podemos decirle antes de terminar este programa? Dios nos ha creado con una capacidad de un cerebro que es capaz de modificarse, de cambiar, de mejorar. Siempre hay esperanza porque nosotros como seres humanos, Dios ha puesto esa
tendencia a querer crecer, madurar. La tendencia no es hacia lo negativo, la tendencia es al contrario. Nosotros, fíjate que es un enfoque desarrollista, o sea, nosotros fuimos creados para irnos desarrollando paulatinamente e ir madurando en el tiempo. No podemos esperar tener todas las capacidades en un solo momento. Entonces, no importa lo que esté pasando con tu adolescente en este momento, siempre hay la oportunidad de que ese adolescente pueda mirar, mejorar, comenzar a pensar de una forma distinta, poder reconocerse de una forma distinta, amar a sus padres, y siempre los ama, aunque no lo demuestre, pero sobre todo la identidad. Eso lo podemos tal vez trabajar, manejar, pero más adelante. Pero cuando un adolescente logra identificar un propósito y una identidad de reconocerse como hijo de Dios con un propósito en esta tierra y poder decir mis dones y talentos, yo los puedo usar y yo soy una persona especial creada por Dios, ya estamos sembrando o ya estamos comenzando, ¿verdad?, a ayudarlo a que se vea de una forma distinta. Excelente. Una etapa de situaciones enfrentándose a nuevos desafíos. Puede ser crítica, pero también es la etapa de los sueños, de las oportunidades, donde nosotros vamos definiendo el espectro real acerca de quiénes nosotros somos, nuestro rol en la vida, nuestro propósito. Así que Karen, muchas gracias por estar con nosotros. De seguro que la vamos a tener en un próximo programa y damos muchas gracias al Señor por asistir, por querer estar aquí con nosotros, por aceptar nuestras invitaciones, y a todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Así que nos vemos en un próximo programa de Piénsalo Bien.